15 de noviembre de 1922. Una fecha realmente importante a recordar. La fecha de una tragedia, de una monstruosidad. El hombre es el lobo del hombre. Hace un año entré a una librería con la intención de comprar la obra Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, que se vincula a esta fecha. Pero el vendedor logró que yo saliera con una obra titulada Pan, Libertad, Amor y Ciencia, de Leonardo Ogaz Arce. Es una fecha de gran importancia en la historia sindical del Ecuador y que es recordada como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. Es una fecha de gran importancia en la historia del Ecuador. Que no se criminalice la protesta, que los gobernantes no atenten contra su pueblo, que los gobiernos escuchen la voz de los trabajadores, mujeres, niños, ancianos, de la población toda y que cumplan con su mandato. Hoy sé que ese título era la consigna de los huelguistas. El presidente José Luis Tamayo, liberal, dio la orden de recuperar la tranquilidad de la ciudad de Guayaquil, cueste lo que cueste. La huelga fue totalmente pacífica y los manifestantes no estaban armados. Los medios de la época ocultaron la brutalidad de los hechos. Voy a leerles los 3 primeros párrafos de un artículo publicado por GK City por los 100 años del 15 de noviembre de 1922. Quizás Ecuador nunca sepa cuántos trabajadores fueron masacrados, disparados a mansalva, sin blindaje, escudo o muro que los protegiera, por policías y militares el 15 de noviembre de 1922 en el centro de Guayaquil. Hartos de las cruentas e inhumanas condiciones en las que trabajaban y bajo la convicción de que se reconocieran sus derechos laborales, miles de hombres, mujeres e incluso niños se movilizaron masivamente en la ciudad portuaria. Para contrarrestar la protesta social, el gobierno ordenó el envío de tropas a Guayaquil. El 15 de noviembre de 1922, cientos fueron asesinados por los agentes del Estado y enterrados en fosas comunes, cementerios. Muchos cadáveres fueron lanzados al río Guayas, con bayonetas incrustadas en sus vientres abiertos para que no flotaran. Desde ese año, coronas y cruces son arrojadas al Guayas en memoria de la masacre obrera. El artículo titula Un siglo de la masacre obrera, que ocurrió el 15 de noviembre de 1922 por Caro E. Noroña, publicado el 15 de noviembre del 2022. El libro de Leonardo Ogaz Arce nos habla sobre la influencia del anarquismo en la organización sindical y la huelga, y les voy a leer un poco. El anarquismo en Ecuador. El anarquismo llegó al país por vía marítima, a través de los trabajadores mercantes de los barcos que arriban al puerto de Guayaquil. Traían prensa anarquista e ideas libertarias. Las librerías se pusieron a tono y ofrecían al público literatura ácrata. La tendencia que se afincó por estas tierras fue el anarcosindicalismo. En Guayaquil, la actividad anarquista se desarrolló en torno a la industria de servicios y transportes, los embriones de la clase obrera. La ciudad era el centro más importante de la actividad económica de aquel tiempo. A través de su puerto se hacía la exportación de cacao, que concentraba todas las divisas extranjeras y el comercio exterior de Ecuador. La organización obrera se desarrolló de tal manera que, según el historiador Osvaldo Albornoz, en su Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano, en 1919 ya existían 36 organizaciones en Guayaquil, 17 en Quito y 18 en el resto del país. Sin embargo, la mayoría de trabajadores no se encontraban organizados. Para 1920 ya era evidente la presencia de grupos socialistas y anarquistas en Guayaquil, que sientan las bases al organizar un centro socialista o comité sindicalista. El máximo logro de estas organizaciones se concretó en 1922 cuando se creó la FTRE, de orientación anarcosindicalista, que surgió de la iniciativa de los trabajadores más avanzados y con el mayor nivel de conciencia de clase. Estaba al calor de un intenso periodo de luchas contra la explotación y el hambre, entre los que se destacaron los trabajadores del ferrocarril, los carpinteros y los cacahueros. Quizás una de las debilidades del movimiento anarcosindicalista en este periodo fue su apoliticismo, en el sentido de pensar que solo con la organización sindical era suficiente para lograr sus fines libertarios. No tener como objetivo el general una organización política que aspire al poder le dificultó alcanzar un mayor nivel de comprensión de las realidades socioeconómicas y políticas. Concluyo diciéndoles, las crisis económicas son cíclicas, que no les roben sus derechos laborales, que los gobiernos no usen la fuerza contra su pueblo y si lo hacen que no quede en la impunidad. Sí al derecho a la protesta pacífica, no a la criminalización de la protesta y no a la explotación del hombre por el hombre. Recuerda siempre esta fecha, 15 de noviembre de 1922.